No sé bien cómo empezar a contar esta historia, pero créanme, es una de esas que se quedan dando vueltas en la cabeza, aunque hayan pasado décadas. Todo sucedió un solo día, un día que cambió para siempre la vida de Ivone Almeida Santos, una joven de 19 años en Guadalajara, en esos años de finales de los 60, cuando la tradición y la moral iban de la mano del peso de la familia y la implacable mirada de la iglesia. La casa donde ella vivía era modesta, con paredes ya agrietadas, y la presencia constante de su padre, un hombre severo pero con el corazón lleno de fe, que siempre insistía en que la misa era la base de todo, de la familia, de la vida, del respeto. Aquel domingo en que llegó el nuevo sacerdote, un joven cura llamado Antonio, nada en el barrio parecía indicar lo mucho que iba a trastocar todo. Pero para Ivone, él fue como una brisa fresca que rompió con la rutina y las reglas que la mantenían atada a un destino predeterminado. Antonio tenía algo que no era común. No solo predicaba desde el altar, parecía escuchar, y se acercaba a la gente con un espíritu abierto que nadie esperaba de un sacerdote, menos en un pueblo tan tradicional como el suyo. En cuanto lo vio entrar, Ivone sintió una fuerza rara, una mezcla de admiración y algo que hasta entonces no conocía bien. No era solo el atractivo que lo tenía, sino algo más profundo, una conexión invisible que se creó al instante, invisible para todos, pero muy real para ella. Toda la misa esa mañana, la voz de Antonio se le quedó grabada, y aunque nadie más lo notaba, Ivone pasó la tarde dándole vueltas a esos pensamientos, a lo prohibido que todo era, pero a lo inevitable que parecía. Cuando pensaba en ese peso de tener un padre que la levantaba desde temprano para que estudiara religión con rigor, las noches en que la madre repetía que hay que respetar al sacerdote como si fuera un santo, el pulso se le aceleraba un poco más, sin saber qué estaba a punto de pasar. A la semana siguiente, Antonio ya era el centro de atención en la parroquia y en cada hogar. No era solo la juventud o la forma distinta en que celebraba misa. Era una especie de luz que atraía miradas y susurros. Pero Ivone, que siempre se había sentido pequeña ante la gravedad del mundo adulto a su alrededor, empezó a atreverse a pequeños gestos, acercarse a ese altar, pasar unos minutos después del rezo para hablar con él, escuchar historias que Antonio contaba sobre otros lugares, sobre la vida más allá de Guadalajara. Fue así como poco a poco la amistad fue cambiando muy despacio. La mirada de Antonio tenía un brillo diferente cuando la veía, algo que también pesaba entre ellos. Lo que nadie jamás podría haber imaginado empezó a crecer sin que los dos supieran dónde exactamente terminaba la amistad y dónde nacía algo mucho más peligroso. Ese día en la feria del pueblo fue decisivo y, a la vez, casi milagroso en su normalidad. Ivone había ido acompañando a su hermana menor, y por una casualidad que nadie podía prever, se encontraron los dos en un rincón apartado, lejos de los ojos curiosos. No había planeado nada, pero la tensión era palpable, una mezcla de miedo, esperanza y un deseo irrefrenable que los tomó por sorpresa. El beso, que fue tan breve como un relámpago, se convirtió en el huracán que cambió todo. Estaban ambos conscientes del riesgo, del escándalo que aquello podría causar, pero también de la intensidad real entre ellos. Nadie en la feria se enteró, aunque ambos quedaron con esa marca invisible de un secreto que los unía más allá de cualquier regla. Ivone no pudo dormir esa noche, reviviendo cada segundo, sintiendo la mezcla entre la felicidad y un miedo profundo que la ahogaba por dentro. Sabía que habían cruzado una línea que jamás podrían volver a desandar. El embarazo apareció muy pronto, con la delicadeza cruel del destino. Al principio, Ivone sintió una especie de negación, un deseo ferviente de que aquello no fuera verdad, pero el cuerpo no miente,
y las semanas se convirtieron en meses sin que pudiera ocultarlo ni a sí misma ni a nadie más. Su mundo se vino abajo en silencio. La idea de contarle a Antonio era algo que la aterraba, porque sabía que para él sus votos y la tradición eran una prisión inexpugnable. La presión social en Guadalajara era como un peso de plomo que la aplastaba. Su padre, aunque severo con ella, era implacable con esa clase de deshonras, y la madre se refugiaba en el llanto callado. Antonio, por su parte, fue desapareciendo poco a poco, primero con excusas, luego con ausencias que quebraron el hilo de su relación. Nadie supo que aquella mañana, sin aviso ni despedida, Antonio dejó la parroquia y se fue sin mirar atrás, dejando en Ivone un vacío enorme que dolía más que cualquier golpe. La soledad que siguió fue casi insoportable. Ivone tuvo que enfrentar la maternidad sin apoyo, en un tiempo y lugar donde ser madre soltera era sinónimo de vergüenza y rechazo. Su hijo, José, nació en un hospital pequeño, con una mezcla de orgullo, miedo y tristeza que solo alguien en su lugar puede entender. La vida en esos primeros días fue dura. La gente del barrio murmuraba, la familia la miraba con ojos diferentes y ella se aferraba al pequeño como a la única razón para seguir adelante. Tía Dulce, la hermana de su madre, fue una bendición inesperada, alguien que no la juzgó y le tendió la mano cuando todas las puertas parecían estar cerradas. Le ayudó a cuidar a José, le dio consejos que solo una mujer que había vivido las mismas penurias podía darle y se convirtió en el refugio que Ivone necesitaba para levantar la cabeza. Poco a poco, la vida les enseñó a caminar juntas. Tía Dulce no solo ayudó con el bebé, sino también con el plan que Ivone había ideado para cambiar de ciudad y evitar más escarnio. Querétaro fue como una bocanada de aire fresco, un lugar donde nadie conocía sus secretos ni juzgaba su situación. Allí, Ivone consiguió trabajo en una fábrica, y con cada día que pasaba se fue levantando de las cenizas de su dolor. El cansancio, la incertidumbre y el miedo se mezclaban con el amor profundo hacia José, que era para ella como una pequeña luz que nunca se iba a apagar. A esa distancia de todo lo que había dejado atrás, pudo construir un mundo nuevo, lleno de esfuerzo y de silencios que eran al mismo tiempo protección y condena. Los años pasaron y José empezó a crecer fuerte y lindo, con una mezcla de la dulzura y la seriedad de su madre, y sin saber nada del hombre que le había dado la vida. Ivone guardaba su secreto como un tesoro doloroso pero valioso, y nunca dejó de preguntarse qué habría sido de Antonio, si acaso alguna vez pensó en ellos, si llevaba alguna vez su recuerdo. 20 años después, con esa misma mezcla de esperanza y miedo, intentó buscarlo para cerrar el ciclo que había quedado abierto en su historia. La respuesta fue tan cruel como inesperada. Antonio había fallecido antes de que pudieran hablar, dejando atrás un misterio, una sombra que encapsulaba todo lo que no pudo ser. Ese día habría cerrado cualquier camino hacia explicaciones, pero dio lugar a algo más profundo, una aceptación callada que se ha quedado con Ivone para siempre. Ahora, a sus 90 años, Ivone mira hacia atrás, con ojos que han visto muchas lágrimas, dolores y también triunfos silenciosos. En su voz se siente la calma de quien ha aprendido que la vida no siempre da respuestas y que a veces el amor más grande es el que se lleva dentro, aunque no haya historias que contar ni finales felices que contar. José, que es su orgullo y su alegría, lleva en sus ojos esa chispa de Antonio que Ivone nunca pudo explicar ni comprender del todo, y seguramente por eso esa historia terminó de la manera más inexplicable, justo cuando parecía que el tiempo estaba listo para una última palabra. No sé cómo explicar el torbellino que se formó tras aquella revelación de Antonio desaparecido. Durante semanas me quedé sentada en la pequeña sala de nuestra casa en Querétaro, mirando el vacío y
sintiendo que el silencio se convertía en mi única compañía. Hubo días en que el dolor me asfixiaba, un dolor que no podía compartir porque nadie conocía la mitad de la verdad. Yo era madre, mujer y sobreviviente, pero también era ese secreto vivo que temía romper la frágil paz que habíamos construido José y yo. El miedo al juicio, al recuerdo vivido con una sombra de culpa, me ataba los labios, aunque en mi interior la búsqueda estaba lejos de acabarse. José, con su carácter dulce y entusiasta, crecía sin entender bien por qué su madre guardaba tantos secretos. Siempre noté en él esa mezcla de curiosidad y ternura infinita que me recordaba a Antonio, pero no hablaba de eso. No quería complicar su infancia con preguntas que yo misma luchaba por responder. A veces me preguntaba si él intuía algo, una sombra que se posaba en mis ojos cuando mencionaban Guadalajara, o en el silencio que caía cuando hablábamos de familia. Pero la vida seguía, implacable y diaria, llena de pequeños triunfos y derrotas, de risas compartidas y noches en vela, velando a ese niño que se había convertido en mi todo. Con el paso de los años, descubrí que la resiliencia no solo es un concepto abstracto, sino la realidad palpable que se siente en la piel, en el alma. El trabajo en la fábrica era duro, pero me mantenía firme, me daba esa sensación de que podía darle un futuro mejor a José. Le enseñaba con el ejemplo que uno puede caer pero también levantarse, que la dignidad está en seguir adelante, aún cuando el mundo parece querer hundirte. En las noches, cuando todo estaba en calma, muchas veces sacaba del fondo del armario una vieja foto de Antonio, la única que me había quedado, y la miraba con la esperanza de entender qué fue lo que nos unió tanto, cómo aquel amor prohibido pudo ser tan poderoso y devastador a la vez. Tía Dulce fue el faro en la oscuridad durante esos años. Su presencia constante, su apoyo silencioso y sus manos siempre listas para ayudar, hicieron que los momentos más difíciles fueran soportables. Ella entendía sin que yo tuviera que decir palabra, porque había vivido historias similares y sabía cómo refugiar a una mujer que parecía rota. Además, con ella aprendí que el amor tiene muchas formas y que a veces ser mejor es simplemente poder perdonarse a uno mismo. Su sabiduría, sencilla y profunda, era el consuelo que necesitaba para seguir luchando contra un mundo que no había sido amable conmigo. Cuando José cumplió 18 años, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia que me abrumó. Ese joven, fuerte y lleno de sueños, se parecía tanto a Antonio que a veces se me hacía difícil contener las lágrimas. Nunca le oculté la verdad, aunque la historia se quedó envuelta en palabras elípticas y cuidados silencios. Le dije que su padre era un hombre especial, alguien que, por circunstancias más grandes que nosotros, se tuvo que alejar, pero que lo amaba con toda mi alma. En sus ojos encontré comprensión y madurez, una aceptación de ese pasado que moldeó nuestras vidas. Fue en esa conversación donde entendí que José no buscaba respuestas para juzgar, sino para comprender, para honrar esa historia que había tejido nuestro destino. La llegada del primer nieto me llenó de una alegría indescriptible. En los ojos de ese pequeño vi la fuerza de la vida, el renacer de una historia que parecía haberse truncado. La familia crecía y con ella los nuevos sueños y esperanzas que me devolvían la fe en un mundo donde el amor puede superar las barreras más rígidas. En las tardes sentaba a José y a sus hijos alrededor de la mesa y les contaba fragmentos, palabras elegidas con cuidado para que entendieran que todas las familias tienen secretos, pero que el amor es el hilo que siempre nos une. Era mi manera de cerrar círculos y regalar a las generaciones futuras una verdad sin miedo. Viajar a Guadalajara por primera vez después de tantos años fue un acto de valentía que necesitaba hacer, aunque temía al encuentro con los fantasmas del pasado.
Volver a recorrer las calles, visitar la parroquia, sentir el aire cargado de recuerdos fue como abrir una herida que ya creía cicatrizada. La iglesia seguía en pie, y con ella los ecos de aquellas palabras que Antonio pronunciaba con tanta pasión. Pregunté por quienes aún recordaban al padre Antonio, y poco a poco encontré fragmentos de una historia que pretendía mantener oculta. Su partida abrupta, sus años de soledad y la manera en que fue recordado me devolvieron una imagen que contradecía por completo el juicio rígido que me había impuesto durante tantas décadas. Aquellas respuestas incompletas y testimonios entrecortados me enseñaron que los caminos de la vida son a menudo inciertos y complejos. Antonio no había huido solo del pueblo, sino de un mundo que no quería aceptar su verdad. Se había refugiado en la soledad, quizá arrepentido y cargando el peso de una historia que nunca pudo compartir. Quizá, me dije, eso era lo que nos unía más profundamente, la lucha silenciosa y el sacrificio que exigía amar en un mundo que nos negaba ese derecho. Su recuerdo quedó transformado, ya no solo símbolo de dolor y pérdida, sino de una entrega que no se sabe si es heroica o trágica, pero que existió. En mis últimos años, encontré en la escritura un refugio inesperado. Empecé a plasmar esta historia para mí, para José, para los que vendrían después, para quienes un día necesiten entender que la vida a veces es un tejido de sombras y luces, de aciertos y errores que, en conjunto, forman nuestro verdadero ser. Cada palabra me liberaba un poco más, y sentí que esa historia, aunque marcada por un amor prohibido, era también un canto a la libertad interior y a la dignidad. No buscaba justicia ni olvido, solo la paz que llega cuando finalmente aceptas el legado que llevas tatuado en el alma. Ahora, en estos últimos años, cuando el cuerpo comienza a sentir el peso del tiempo y la mente baila entre recuerdos borrosos, comprendo que todo sucedió como debía, que aquel amor, aunque condenado por las reglas del mundo, fue el motor que me enseñó a sobrevivir, a amar y sobre todo a perdonarme. José, al mirarme, ya no ve en mí solo a su madre, sino a una mujer que venció sus miedos y que, a su manera, vivió un amor tan grande que la hizo más fuerte que cualquier norma o destino. Esa es la historia que ahora dejo, un legado silencioso que guardo sin arrepentimientos, porque al final, amar, aunque sea prohibido, es también la más valiente de las resistencias. La mañana comenzó con la habitual serenidad que parecía envolver a Querétaro, pero para mí esa quietud estaba cargada de pensamientos y recuerdos que se negaban a callar. Me levanté temprano como todas las mañanas, y mientras preparaba el café, mi mirada se posó en la vieja fotografía de Antonio que descansaba en el estante de la sala. Era la única imagen que conservaba de él, un retrato que mostraba a un hombre joven, con ojos profundos y una sonrisa tímida que contradecía el peso de sus decisiones. Sentí la necesidad urgente de entender más, de darle voz a todas esas preguntas que durante años habían permanecido guardadas en silencio. Decidí que debía viajar a Guadalajara, no solo para buscar respuestas, sino para enfrentar los fantasmas que aún me retenían. El viaje fue largo, y a cada kilómetro me invadía una mezcla de emoción y temor. Guadalajara había cambiado, lo sabía, pero temía que la esencia de aquel lugar y las miradas de sus habitantes continuaran siendo un juicio silencioso. Al llegar, sentí que el olor a tierra mojada y a café fresco en las calles me transportaba a mi juventud, a esa época en que la inocencia se mezclaba con la incertidumbre. Caminé lentamente por las calles que solía conocer, el parque donde solía jugar con mis hermanos, la iglesia que era el centro de la comunidad y el mercado donde mi madre compraba cada semana. Todo estaba lleno de vida, pero también de ecos del pasado. Visitar la parroquia fue como regresar al epicentro de aquel huracán de emociones.
Al cruzar el umbral, el aroma a incienso me envolvió y los suaves murmullos de la misa resonaron con familiaridad. La imagen del altar y los vitrales me recordaban a Antonio y a la manera en que sus palabras lograban conmover incluso a los más indiferentes. Pregunté por él a las mujeres mayores que se encontraban en la iglesia, buscando entre sus ojos algún vestigio de su recuerdo. Me contaron que el padre Antonio había sido un sacerdote diferente, alguien que había intentado cambiar la mirada rígida de la parroquia y que su partida fue inesperada y misteriosa para todos. Pero nadie parecía saber qué había sido de él después. Deambulé por el barrio donde había crecido, observando las casas y las calles que habían sido mi hogar. Todo parecía tan pequeño, tan distante ahora. En la escuela cerca de la que había vivido, me sentí invadida por una ola de nostalgia. Me preguntaba cómo habría sido mi vida si Antonio no se hubiera marchado, si hubiera podido sostenernos, si ese amor prohibido hubiera encontrado otra forma de existir. Pero la realidad era diferente. La ausencia pesaba y el silencio había marcado cada paso. Aunque sentí dolor, también comprendí que ese viaje era necesario, que tenía que abrazar esa parte de mí para poder seguir adelante. Durante una tarde lluviosa decidí visitar a tía Dulce, que ahora vivía en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Su calidez y sabiduría fueron el refugio que esperaba. Compartí con ella mis dudas y miedos, y en sus ojos vi la comprensión de quien ha amado sin condiciones y ha sufrido en silencio. Me dijo que Antonio había luchado con sus propios demonios, que su partida fue una huida no solo física, sino espiritual, porque el peso de su elección había impuesto una batalla interna imposible de ganar. Recordó con cariño sus últimos años, marcados por la soledad y un arrepentimiento que solo el tiempo pudo suavizar. Pensando en Antonio y en todo lo que habíamos vivido juntos, comprendí que su ausencia no solo había dejado un vacío, sino que también nos había impulsado a construir una vida basada en fuerzas que desconocíamos que teníamos. Me sentí orgullosa de lo que había logrado como madre, de la dignidad con la que había enfrentado cada día, y de la manera en que José había crecido, convirtiéndose en un hombre íntegro, lleno de amor y compasión. Ese pensamiento me reconfortó, y por primera vez en años sentí que el pasado podía descansar en paz. Recordé los días en 1900 que, acurrucada junto a José durante sus primeros años, le cantaba canciones que Antonio me había enseñado. Aquellas melodías se habían convertido en un legado espiritual que trascendía el tiempo y las limitaciones impuestas por la vida. Esa conexión invisible entre nosotros, tejida a través del amor, permanecía intacta y me enseñaba que la fuerza de un vínculo verdadero no se deshace con la distancia ni con el silencio. Decidí entonces escribir una carta destinada a Antonio, aunque nunca supiera que existía. En ella volqué cada sentimiento reprimido, cada palabra que nunca pude decir, cada recuerdo que guardaba con celo. Fue un acto de liberación, un cierre personal que me permitió reconciliarme con mi historia y con el hombre que había sido el primer amor y la primera gran herida de mi vida. Ellos, Antonio y yo, aunque separados por las circunstancias y los años, éramos parte de un ciclo que finalmente podía cerrarse. Al regresar a Querétaro, sentí que llevaba conmigo no solo recuerdos, sino una paz renovada. La historia que durante tanto tiempo había guardado como un secreto oscuro, ahora se transformaba en un testimonio de vida, de amor y de resiliencia. Supe que mi misión era compartirla, no para buscar compasión, sino para honrar el valor de las elecciones que hacemos y de las personas que amamos, incluso cuando el mundo las niega. Con cada día que pasa, la memoria de Antonio se vuelve menos un dolor punzante y más un faro discreto que ilumina el camino que hemos recorrido juntos, mi hijo y yo.
En este viaje de vida y de sombras, aprendí que amar, aunque sea prohibido, es la manera más profunda de resistir, de seguir adelante y, sobre todo, de encontrarse a uno mismo. Ahora, a mis 90 años, dejo estas palabras como un legado para quienes quieran entender que las historias que llevamos dentro tienen el poder de transformar, sanar y, finalmente, liberar. Hasta aquella noche, al volver a mi apartamento en Querétaro, sentí una mezcla incontenible de emociones. La inmensidad de Guadalajara, con sus calles que tanto conocí, había desatado dentro de mí un torrente de recuerdos y dolores que pensé dormidos. Me senté frente a la ventana, mirando cómo la ciudad se iluminaba con luces que parecían contar historias olvidadas, y comprendí que a pesar del tiempo y la distancia, aquel amor prohibido seguía siendo una llama que no quería extinguirse. En ese silencio profundo, comencé a escribir, como quien busca ordenar el caos del corazón, relatando no solo mi historia, sino también la de Antonio, aunque él ya no estuviera. Las palabras fluían con una fuerza que nunca antes había sentido, como si al contar pudiera abrazar su memoria y al mismo tiempo liberarme de la pesada carga que había llevado conmigo durante tantos años. El día siguiente despertó con una brisa fresca que parecía traer renovación. Decidí salir a caminar por el centro histórico, donde las plazas y las fachadas conservaban el vestigio de un pasado que parecía querer hablarme. En una cafetería pequeña y discreta, mientras tomaba un café, conocí a don Ernesto, un hombre mayor que parecía conocer a mi familia. Al enterarse de quién era, me compartió con voz quebrada la historia de Antonio que él recordaba. Cómo el joven sacerdote había intentado romper con esa rigidez llena de juicios, la valentía que había tenido para acercarse a los jóvenes y el doloroso silencio de su partida. Don Ernesto habló también de las cartas que Antonio había dejado, documentos guardados en un viejo baúl en la sacristía, que al parecer nunca se abrieron. La idea de descubrir esos escritos me llenó de esperanza. Una esperanza temerosa, porque quizás allí encontraría respuestas o quizás más preguntas. Así, me dispuse a visitar la parroquia al día siguiente con el permiso del actual sacerdote, un hombre amable que escuchó mi historia con interés y discreción. Al abrir aquel baúl lleno de polvo y ratones, mis manos temblaban con el peso del pasado. Allí estaban folios escritos con la letra firme de Antonio, confesiones en forma de cartas dirigidas a nadie y a todos, un diario secreto de sus pensamientos y batallas internas. Leer esas páginas fue, para mí, un viaje íntimo dentro del alma de un hombre desgarrado entre su deber y su amor prohibido. Antonio se mostraba vulnerable, arrepentido y al mismo tiempo lleno de un amor tan profundo que rompía todas las barreras que le imponía su vocación. En sus palabras encontré ese fragmento de humanidad que siempre había buscado, la prueba de que nuestro vínculo había sido real y no un simple error o capricho. Esa noche volví a casa con los textos cuidadosamente guardados y un sentimiento renovado de conexión. Decidí que aquellos escritos no podían quedarse encerrados en el silencio, sino que debían ser parte de mi relato, de nuestro legado. Empecé a transcribirlos, a complementarlos con mis propios recuerdos, con la intención de armar un mosaico completo de esa historia quebrantada por las circunstancias. Mientras tanto, José, siempre atento y preocupado, me apoyaba en silencio, entendiendo sin muchas palabras que esa búsqueda era más que un capricho mío. Era la forma en que finalmente cerrábamos heridas que habían permanecido abiertas demasiado tiempo. Pasaron las semanas y la vida siguió su curso en Querétaro, entre los trabajos, las risas de mi nieta que comenzaba a explorar el mundo y las tardes compartidas con José, en las que hablábamos de todo y nada. Esa rutina, a pesar de su aparente normalidad, contenía un núcleo de resistencia que había construido con tanto esfuerzo.
A menudo, mientras cocinaba o barría la casa, pensaba en Antonio, en la intensidad de aquellos días y en cómo ese fugaz amor me había moldeado más de lo que alguna vez reconocí. Me di cuenta de que, sin importar las vueltas que la vida había dado, él seguía vivo en mis venas, en mi voz y, sobre todo, en la mirada de José. Una tarde de verano, mientras miraba fotos antiguas, encontré una carta doblada bajo un álbum. Era de Antonio, escrita con una tinta ya desvanecida, destinada a mí, aunque jamás entregada. Con manos temblorosas leí su mensaje. En ella expresaba su lucha interna, el miedo de dañar a quienes amaba, su confianza en que yo sería fuerte y capaz de forjar un camino para los dos. Sentí entonces la mano del destino acariciando mi alma. Aquella carta inédita fue un último regalo, un puente tendido entre dos personajes de una historia que, aunque interrumpida, nunca murió. El amor. He prohibido. Entonces se transformaba en coraje, en inspiración para seguir adelante y compartir ese legado con las nuevas generaciones. A medida que las estaciones cambiaban, yo también lo hacía. La escritura se convirtió en mi aliada diaria, la forma en que desenterraba miedos y celebraba resiliencias. Contar esta historia me permitió reconciliarme con mis recuerdos más dolorosos y al mismo tiempo sentir que cumplía un acto de justicia hacia Antonio y hacia mí misma. Con cada palabra, a cada línea trazada, sentía que le decía al mundo que el amor, en todas sus formas, merece ser honrado, incluso cuando es un amor prohibido, incluso cuando el tiempo nos separa y las sombras nos acechan. Un día recibí la visita inesperada de Ana, una periodista local interesada en historias que revelaran rostros auténticos de la vida. Le conté parte de mi historia sin reservas, sintiendo que por fin podía abrir mi corazón sin miedo. Ana comprendió la profundidad de mis palabras y me ofreció acompañarme en la publicación de mi relato. La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo, porque significaba exponer aquello que había protegido con mucho celo. Pero al mismo tiempo, entendí que era el paso necesario para transformar mi legado en un testimonio de vida que inspirara a otros a resistir, a amar sin cadenas y a encontrar paz en medio del dolor. La publicación del libro fue un evento sencillo en Querétaro, pero para mí fue un hito que marcó el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Familia, amigos y extraños se acercaron a agradecerme por la valentía de compartir algo tan íntimo y complejo. José estaba orgulloso, y sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y cariño que me hizo sentir el abrazo más cálido de todos. Mientras firmaba ejemplares y hablaba con quienes se acercaban, sentí que aquella historia, que comenzó con un amor prohibido en un pequeño pueblo mexicano, se había convertido en un faro para muchos que luchan en silencio contra sus propias historias. Con el paso de los meses, la paz interior fue tomando un lugar más firme en mi corazón. Supe que Antonio, de alguna manera, había encontrado también esa tranquilidad que nosotros buscábamos. En los momentos de quietud, cuando cierro los ojos, siento su presencia cercana, no como una herida abierta, sino como un susurro de amor eterno. José, mis nietos y yo hemos aprendido a vivir con las cicatrices del pasado, pero también con la fuerza prodigiosa del amor que nos traspasó y nos hizo invencibles. La vida, con todas sus contradicciones, nos enseñó que la resistencia más valiente es amar incluso cuando está prohibido, porque en ese amor se encuentra la verdadera libertad y el poder de transformarse. La luz del amanecer iluminó con suavidad el pequeño cuarto donde escribía, y con esa claridad renovada sentí que debía profundizar aún más en el legado de Antonio y en cómo aquel amor prohibido había moldeado no solo mi vida, sino la de quienes me rodeaban. Recordé con una mezcla de ternura y melancolía las palabras que leí en aquella carta nunca entregada.
un testimonio íntimo de un hombre que, a pesar de las limitaciones impuestas por su vocación, soñaba con un futuro diferente, aunque incierto. Mi mano temblaba al trazar las primeras líneas, consciente de que estaba a punto de cerrar un capítulo esencial que durante tantos años permaneció abierto en mi alma. La historia que tanto me había atormentado comenzó a transformarse entonces en un himno silencioso de resistencia y amor puro. En las siguientes semanas, la vida cotidiana me envolvió con su ritmo pausado y su magia común. José, ahora un hombre maduro, llegaba cada día con su familia, trayendo consigo el bullicio y la alegría de los nietos que llenaban nuestras tardes de risas y juegos. Los niños tenían en sus ojos esa chispa de Antonio, ese brillo especial que parecía flotar en el aire y que, aunque invisible, conectaba pasado y presente. Aquel vínculo intangible me reforzaba la certeza de que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio, que no se extingue aún cuando las palabras se hacen mudas y los cuerpos se alejan. Sentía un orgullo inmenso al ver cómo José había abrazado su historia sin resentimientos, aceptando la complejidad de su origen con una fuerza que pocas veces pensé tener. Tía Dulce, siempre atenta y protectora, seguía siendo ese pilar de sabiduría y ternura que iluminaba mis días más oscuros. En uno de nuestros encuentros, me recordó que el perdón es la llave que libera la prisión del pasado y que solo abrazando nuestros errores podemos realmente crecer. Aquellas palabras resonaron profundamente en mí, pues entendí que, al escribir y compartir esta historia, estaba entregando también una dosis de esperanza para quienes se sienten atrapados en sus propias contradicciones. Fue entonces cuando decidí dedicar una última parte a Tía Dulce, no solo como agradecimiento, sino como un testimonio de que el amor incondicional puede ser el refugio más seguro en medio del caos. Los lectores llegaron a ser muchos, mujeres y hombres, que encontraron en mi relato un espejo de sus propias batallas, un susurro de valentía para enfrentar sus miedos. Recibí cartas y mensajes que hablaban de curaciones internas, de reconciliaciones familiares y de la fuerza de un amor que, aunque vivido en la sombra, se había convertido en una luz para otros. Esa respuesta me dio la certeza de que contar la historia de Antonio y mía no era solo una forma de sanar, sino un acto de justicia hacia todas aquellas personas cuyo amor fue negado o silenciado por las imposiciones sociales. La voz que encontré tras largas décadas de silencio era ahora un puente hacia la libertad. En el ocaso de un día particularmente tranquilo, sentada en el jardín donde las flores comenzaban a marchitarse, pensé en el destino y en cómo nuestras vidas habían estado marcadas por decisiones que parecían fuera de nuestro control. La partida de Antonio, su lucha interior y mi propio camino de lucha y supervivencia se entrelazaban en un tapiz tejido con hilos de amor, sacrificio y esperanza. Me di cuenta de que en ese entramado nacían no solo heridas, sino también heridas sanadas, enseñanzas que me habían guiado en la oscuridad y que ahora brillaban con la intensidad serena de quien ha vivido plenamente. El día que celebramos el cumpleaños número 90, rodeada de familiares y amigos, experimenté una sensación de plenitud que pocas veces imaginé alcanzar. Susurré en silencio un agradecimiento a Antonio, al pasado y a la vida misma, porque a pesar de todo yo estaba allí, viva y en paz, con el corazón lleno de memorias y la certeza de que el amor es la fuerza más poderosa de todas. José, al verme, me apretó la mano con la ternura y el respeto que solo un hijo puede ofrecer. En ese gesto encontré la conclusión perfecta para un viaje que empezó con un beso prohibido y que había terminado en la libertad del perdón. Aquel día, por la noche,
Dirigí la mirada al cielo, estrellado desde el porche de mi casa, sintiendo que Antonio estaba en alguna de esas luces tenues, velando por nosotros. Cerré mis ojos y en la quietud profunda sentí que el ciclo estaba completo, que las palabras que dejaron de ser susurros se habían convertido en un legado para quienes tendrían el valor de amar sin miedo. No existía ya el peso de la culpa ni la sombra del rechazo. Solo quedaba un amor puro, eterno, que ni el tiempo pudo borrar. Antes de dormirme, escribí la última línea en mi cuaderno. Un simple agradecimiento a la vida por haberme enseñado que, a pesar de las normas y las prohibiciones, el amor siempre encuentra una forma de sobrevivir. La historia de Ivone y Antonio se había convertido en mucho más que una confesión. Era un canto a la dignidad, a la resiliencia y a la esperanza. Con el corazón ligero y la mente serena, me entregué al sueño, sabiendo que, al abrir mis ojos al día siguiente, llevaba conmigo el tesoro de un amor prohibido, transformado en libertad. Los últimos años los viví con gratitud, siempre acompañada por la familia que construí y por la paz que logramos cultivar juntos. José, convertido en un hombre completo y generoso, continuó replicando en sus hijos los valores que aprendió de la historia que compartimos, y yo me sentí tranquila, sabiendo que mi vida, a pesar de sus sombras, dejó una luz que podría guiar a muchos otros. Así, con la esperanza intacta y el amor como motor, cerré este capítulo llamado vida, recordando siempre que amar, aunque sea prohibido, es la resistencia más valiente y la victoria más dulce que se puede alcanzar.